El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino el que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. El que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra que hemos venido viviendo dentro del gran banquete eucarístico durante estos días de Pascua nos sirve de doble espejo. En primer lugar, nos sirve para notificar a partir de la misma palabra, que es luz, cómo estamos en este presente y qué es lo que está sucediendo a partir de la acción divina de la misma palabra del Señor, que está actuando viva y eficazmente como espada de doble filo, que divide las entrañas, el alma, el espíritu, las articulaciones, y que va poniendo en evidencia dentro de este presente lo que hay hoy en el mundo y hay en la iglesia. Y el primer espejo lo hemos estado viendo a partir del Evangelio que hemos venido escuchando, cómo ante el escenario de la palabra de Dios se van clasificando dos tendencias: los que creen y los que no creen, los que aceptan la verdad tal y como se está revelando en la persona de Cristo, en sus signos y en sus mensajes, y los que se resisten a creer en Dios de esa manera, porque ya tienen una tipología, ya tienen una concepción de Dios a su manera. Estamos en una realidad en la que hoy se están redefiniendo las cosas. Hoy el cristianismo ya está redefinido de una manera, como a algunos les parece. Y ya esa redefinición está. El Papa Benedicto proféticamente lo decía de una forma contundente y clara hace poco en una entrevista, donde dice que esta sociedad ya se ha construido su propio credo, o se está construyendo su propio credo, y que quien no lo profese está condenado a la exclusión. Quien lo profese, parafraseando al Papa, quien lo profese, pues va a entrar, va a comulgar muy fácilmente en esta realidad y no va a tener problema. Pero quien no profese este nuevo credo, no va a tener, quien no lo profese va a tener todos los problemas,
porque va a ser excluido y excomulgado. Cristo ya no está clasificando en un ambiente. Cristo está siendo excluido en el Evangelio. Es más, Cristo es excomulgado por los mismos judíos. Por un grupo de judíos, y sobre todo los que tienen el poder, son los que están excomulgando y excluyendo a Cristo. Y están llegando al desprecio total. Por eso dice el Señor, quien cree no será rechazado. Pero quien no cree, a ese lo juzgará. ¿Y qué lo juzgará? ¿Cuál será el juicio del que no cree? Dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El presente de Cristo, el presente de la palabra de Dios no se manifiesta como una condena al mundo, sino como una oportunidad para que el mundo se convierta. Pero el futuro sí va a ser el rechazo y la condenación de aquellos que no quieran o hayan querido acoger la palabra de Dios, porque no seré yo, está hablando el Señor en un presente, será la palabra que han escuchado la que los juzgue al final, y la palabra es el mismo Cristo. Esa misma palabra, como dice la carta a los Hebreos, pondrá al descubierto y hará patente los pensamientos y los sentimientos de cada corazón, y nadie podrá escapar ante ese espejo. Ese es el espejo del futuro. Y estamos viendo cómo la iglesia del futuro en los Hechos de los Apóstoles, la iglesia, podemos decirlo también, en un camino escatológico, se va a presentar como una iglesia en la que ¿quiénes son los que van a gozar de paz? ¿Quiénes gozarán de dicha y de las bienaventuranzas? Los que acogieron la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que se están divirtiendo en realidad y están gozando de las promesas divinas, de la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo? Aquellos que se la han jugado toda por creerle a Cristo. San Pablo, vemos a los apóstoles, aunque perseguidos, atribulados, con intentos de asesinatos, con todos los problemas que se están encontrando en una sociedad resistente a la palabra de Dios, empezando por los judíos. Ayer nos hablaba, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, que los judíos se resistieron a recibir y aceptar el mensaje de Cristo. En un principio les fascinó y le pidieron a San Pablo que volviera el sábado siguiente a la sinagoga a predicarles. Pero ya cuando el mensaje cristiano se presenta en su totalidad, no lo aceptan. Y por eso San Pablo y Bernabé sacuden el polvo de sus pies, para que ni siquiera, como había dicho el Señor, ni siquiera se les quede pegado el polvo de esas ciudades en los pies. Se los sacuden y se van a predicarle a los gentiles. Y es allí donde comienza a cundir la palabra del Señor. Esa espada que divide, esa espada que va definiendo a un grupo para un lado y a un grupo para otro, de los creyentes y de los no creyentes. ¿Y dónde va a crecer la palabra del Señor? En esos corazones sencillos que hayan aceptado el llamado a la conversión total. ¿Qué tenemos que hacer?, le preguntan al apóstol San Pedro. Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús. Esa es la iglesia del futuro. Los Hechos de los Apóstoles nos están mostrando ese espejo. Por eso el Señor, cuando envía a sus discípulos en el Evangelio, en los sinópticos, el que crea, dirá el evangelista, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Eso para algunos que ya han perdido la fe, y eso que es una verdad de fe, un dogma de fe, de que existe la posibilidad de la condenación. Claro que la hay. El que rechace al Hijo, el que no crea en la palabra del Hijo, el que no la obedezca, el que no la coja en su corazón, el que no la acepte, ya está en peligro de condenación. El que no se sujete a la obediencia de Cristo, de sus palabras y de lo que Él está pidiendo, ya está en peligro de condenación.
La palabra del Señor es la luz que nos saca de la tiniebla. La palabra del Señor y el adherirnos totalmente a ella es lo que nos garantiza la salvación. Acoger a Cristo en su totalidad, íntegramente, es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. Esta mañana, mientras oraba con la palabra de Dios, me impactó mucho cómo empieza el versículo 37. Unos versículos anteriores a estos versículos que acabamos de tomar. Hoy la liturgia de la palabra nos ofrece el Evangelio a partir del versículo 44. Pero fíjense lo que dice el versículo 37, cuando ya está cerrando el evangelista San Juan este episodio de la evangelización de Cristo, cuando Cristo está pronunciando su palabra, porque ya a partir del capítulo 13 va a iniciar un proceso de descenso Cristo. Y dice acá el versículo 37, aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él. No creían en él. Y luego sigue diciendo el evangelista, así se cumplía el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Para los profetas fue muy paradójica su predicación, porque en vida de ellos fueron muy pocos los que creyeron, muy pocos. De hecho, creo que a ninguno de los profetas les tocó ver el resultado de su predicación. Al contrario, fue muy paradójico porque su predicación terminó purgando el pueblo judío y la religión judía, la purgó, la diezmó. Primero vinieron las pruebas para el pueblo judío y luego el Señor manda a los profetas. Y la palabra del profeta fue una antorcha de fuego que comenzó a quemar y a hacer arder los corazones, y muchos se resistieron a ese fuego, no lo aguantaron y terminaron aislándose de la verdad. Reyes, profetas, sacerdotes, los profetas falsos cayeron ante la predicación de los profetas. La palabra de los profetas puso en evidencia a los profetas falsos, quiénes eran los irreales, quiénes no eran los auténticos, porque se exaltaron ante la predicación, se exaltaban ante la predicación de los profetas, se resistían, tenían otra concepción de Dios y habían convertido su dimensión profeta. Los falsos profetas la habían acomodado a su amaño y a su antojo, hasta el punto de pervertirse, como lo denuncia el profeta Ezequiel. Pero me impactó más este versículo, el versículo 42 de este mismo capítulo 12. Sin embargo, incluso muchos magistrados creyeron en él, pero no lo confesaban por los fariseos, para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Otro grupo. Está el grupo de los que no aceptan nada de lo que Jesús. Hay otros que lo aceptan escondidamente, porque les da miedo. Les da miedo profesar públicamente la verdad. A mí me impacta, yo se los digo porque yo lo he escuchado. A mí a veces se me acercan hasta sacerdotes y me dicen, Omítar, es que es mejor no hablar la verdad, porque hoy hablar la verdad es muy difícil. No es que nos pueden censurar, nos pueden hacer cualquier cosa. Por miedo, por cobardía, una falsa prudencia. Si tú sabes que es verdad y ya el Señor te lo puso en el corazón y tienes la certeza, ¿por qué te da miedo vivir conforme a esa verdad? ¿Por qué te da miedo caminar conforme a esa verdad? Porque a lo mejor todavía te hace falta la gloria de los hombres. Es que si me voy de parte de la verdad me dejan solo, me arrinconan,
tú no quieres correr el mismo destino del Señor. Y por eso el Señor en el capítulo 5 de San Juan dice, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a decir que creen en mí si lo único que están haciendo es buscando la gloria, la alabanza y el reconocimiento los unos de los otros? Esos son cristianos entre comillas. A mí me impactó mucho, aquí vino el anterior delegado a la vida consagrada de nuestra diócesis. Él se ha especializado en formación psicológica en torno a la vida consagrada y nos trajo unas estadísticas de tres especialistas de tres especialistas en vida consagrada dentro de la iglesia. Hicieron un estudio y es un estudio demostrable en el ámbito científico, es cuantificable, demostrable, donde a partir de ese estudio concluyeron que el 75% de los religiosos y de las religiosas que están dentro de la iglesia, el 75% de esa estadística están, pero no están. Son como dice el libro del Apocalipsis, tienen nombre de que están vivos, pero en realidad son cadáveres, están muertos. Y dice, y el 15% de la vida consagrada, como que sí y como que no, este grupo. Primero de los que no creen, pero están. El segundo grupo de los que lo hacen escondidamente, porque tienen algún miedo, algún temor, porque todavía se buscan a sí mismos. Entonces todavía todavía necesito de los amores del mundo, todavía necesito esos reconocimientos, ¿sí? Porque me hacen falta. Esos todavía no tienen dependencia de Dios. No hay experiencia profunda, real de Cristo, de la fe. Y entonces ese 15%, como que un día sí, como que un día no. Los que Santa Teresa llama los tibios, que caminan hoy arriba de la acera y mañana debajo de la acera. Y dice Santa Teresa que esos causan mucho dolor al corazón de Cristo y de la iglesia. Al Señor la tibieza le duele mucho, mucho. Y luego, según esa estadística, por eso digo, es un estudio, según esa estadística, solo el 5% lo apuesta todo por el Señor. Pero si nosotros nos ponemos a mirar el anuario pontificio, todos los católicos podemos verificarlo. Es una estadística pública que saca la Santa Sede cada año. Si nos ponemos a hacer comparaciones cuantitativas de lo que está pasando en el mundo de los religiosos y las religiosas hoy, el Papa Francisco lo ha llamado la hemorragia en la vida consagrada. Es real. Hay comunidades religiosas que se están preocupando más por tener adeptos que por cuestionarse frente a los profesos perpetuos que se les están retirando. Es más grave el descenso del profeso perpetuo en la vida religiosa que la ausencia de los que no están entrando a la vida religiosa. Eso es gravísimo, gravísimo, porque fueron religiosos y religiosas que hicieron votos perpetuos para siempre. Es más grave en la iglesia hoy la dimisión de los sacerdotes que ya están ordenados que de los que no están entrando al seminario. Y hay más preocupación de algunos obispos por la escasez de vocaciones que por los sacerdotes que se están retirando y dejando el ministerio, o aquellos que viven una vida doble moralmente, o aquellos que ya no viven para... Es más grave esto, Monseñor Alfonso, un obispo santo que nosotros tuvimos en nuestra diócesis, evocando un obispo a quien él escuchó, decía que era preferible tener una comunidad sin sacerdote que tenerla con un sacerdote escandaloso. Porque el diablo hace mucho daño a la fe del pueblo así. Y por eso el Señor está hablando como nos está hablando. Es el espejo del presente. Menos mal es la palabra de Dios. Pueden decir, difamar, decir que exageración, pero bueno, habría que decirle exagerado a Cristo. Habría que decirle exagerado al Evangelio de la palabra de Dios, que no tiene error. Porque a ese grado hemos llegado hoy en la iglesia.
el grado de la incredulidad a un nivel muy alto, muy alto. Y al fin lo que nos va a salvar es la fe en el Señor. Pero la fe no es decir creo, sí, yo creo en Jesús, yo soy católico. Eso no es fe. Por eso la palabra de Dios, el mismo Santiago nos va a decir que una fe sin obras no sirve, está muerta. Sí, no sirve, no es real. Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de las obras te mostraré la fe. Esa dicotomía protestante de Lutero, que dividió la fe de las obras. Por eso la Iglesia lo ha reafirmado, el Concilio Vaticano II lo reafirmó. Gracia y justificación, mérito y gracia. Es necesario el mérito. Y los méritos se adquieren creyendo totalmente en Jesús, siguiéndolo, aceptando sus palabras tal y como Él nos las dijo, obedeciendo su palabra. Si el pueblo cristiano, si nosotros no ponemos el condimento de la obediencia a la palabra de Dios, podemos estar poniendo en riesgo nuestra salvación. Creer de palabra es muy fácil. Obedecer la palabra del Señor, obedecerle a Cristo, al precio que sea, las consecuencias que traiga la obediencia, ahí es donde patinamos los cristianos. Y decimos somos muy obedientes, es que yo soy obediente, porque acomodamos un cristianismo a nuestra manera. A mí me da pena, dolor, me da un profundo dolor que hoy muchos estemos tan engañados, tan llenos de tiniebla, de ceguera dentro de la iglesia. Y que algunos de nosotros, pastores ciegos, estemos encegueciendo la conciencia de las almas por no predicar la verdad, por no acudir a la fuente de la verdad, que es la palabra del Señor y que es el Evangelio, por no fiarnos de Cristo. Hoy a mí se me acercan, por ejemplo, hay sacerdotes que se me acercan y me dice: Padre Omar, no calle. Es que es paradójico, ¿no? Se encuentra gente que lo critica, que habla mal. Bueno, uno tiene que acostumbrarse a eso. Si eso es parte del ejercicio de la vida cristiana, ¿sí? Que hipócritamente por detrás hablan, dicen, difaman, calumnian, ¿sí? Y uno se encuentra a otros que le dicen: Padre, yo ¿por qué me doy cuenta? Porque en el confesionario recibo muchas personas a partir de lo que hace la palabra de Dios. Y yo digo, el diablo no puede llevar a nadie a la conversión, jamás, jamás. Y a Satanás le interesa tener la gente pegada del mundo, pegada del pecado, pegada del mal. Hay predicaciones que solamente favorecen que las almas sigan en el pecado, sigan esclavas del mundo, sigan esclavas de sí mismos. Hay direcciones espirituales que solamente están favoreciendo la esclavitud, el arraigo en el pecado y en el mundo. Eso no puede venir de Dios. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. Hay una lucha entre el bien y el mal. Y el bien está tratando de conquistar almas para el bien, para la santidad, para el reino de los cielos. A Cristo no le interesa tener a nadie aferrado al mundo, aferrado al pecado, aferrado a la carne. No, esa no es la finalidad de la vida cristiana. Por eso murió en la cruz, para salvarnos, para liberarnos de todo eso. Una predicación, una enseñanza que esté amañando, acomodando a la gente al mundo, al pecado y al mal, no puede venir de Dios. Cristo vino a liberarnos de todo eso y lo hizo de la manera más categórica y extraordinaria. Nos trajo la libertad en la cruz. Deberíamos volver los cristianos a la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad. Yo cada rato voy y vuelvo y repaso y miro y me leo, por ejemplo, la carta de San Pablo a los Romanos y digo, Dios mío, o sea, ¿a qué hemos llegado hoy en la iglesia? ¿A qué hemos llegado muchos evangelizadores? ¿A qué hemos llegado muchos cristianos a relativizar la palabra de Dios?
Voy y repaso la doctrina de la fe en el Concilio Vaticano II y basta leer los documentos así rápidamente del Concilio Vaticano II y digo, Dios mío. Voy y repaso la fe de la Iglesia en el Catecismo y digo, Dios mío. Yo en el confesionario mantengo siempre el Catecismo y siempre que alguien llega a confesarse le muestro y le leo. Padre, pero es que eso es así. Mira, no te lo digo yo, míralo acá. ¿Legalismo eso? Si es pura letra vivida por los santos, si es pura letra testimoniada por el amor de la Iglesia, si es pura letra marcada, sellada en el corazón de muchos hombres y mujeres que lo han dado todo por esa verdad. Y tienen razón, como nos lo presenta el libro del Apocalipsis, de estarle pidiendo al Cordero que hasta cuándo, que no detenga más el juicio. Ellos son los que claman justicia. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, porque ellos se la jugaron toda y porque ellos dieron testimonio de esta palabra que a lo mejor muchos hoy no estamos aceptando. Claro que ellos tienen derecho en reclamarnos. Y lo dice claramente la palabra de Dios. La reina del sur se levantará en el día del juicio, porque ella vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más que Salomón. La gente de Sodoma y Gomorra se levantará en el día del juicio. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque a ellos les hubiera encantado ver lo que ustedes han visto, lo que ustedes han contemplado. Nosotros tenemos una responsabilidad más grande el día del juicio, porque hemos visto más que todos. Que no hayamos creído, ese es otro problema. A nosotros la misericordia de Dios, para nosotros la misericordia de Dios ha sido más abundante. Más abundante. Este siglo, este momento de la historia ha sido testigo de signos elocuentes del amor y la misericordia de Dios, de milagros extraordinarios, de manifestaciones sobrenaturales, muchas de ellas aprobadas por la Iglesia. Y esta generación es más dura, ¿no cree? Alguien me decía, es que no hay que ser tan exagerado, porque yo dije hace un tiempo que en Colombia habíamos llegado a la despenalización del aborto hasta el 6º mes, porque ya no hay fe. Y se escandalizaron por eso. Tiene un signo evidente. Si hubiera fe, no hubiera pasado eso en Colombia. No hubiera pasado. Sencillo, no hay fe. Hombres de fe, mujeres de fe en una nación, ¿ustedes creen que van a permitir eso? Si están los signos, si están los resultados, que no quiere. Por eso dice el Señor a través del profeta, oirán y no, escucharán y no oirán, verán y se quedarán ciegos. Están los datos evidentes que en Colombia hoy ya de manera generalizada en los contenidos educativos de los colegios se esté propagando la perversión sexual. La perversión sexual. Eso dice mucho de la fe de este país. Y nos llenamos la boca diciendo que es un país católico. ¿Ustedes creen que un verdadero católico hace eso? ¿Permite eso? Miremos los santos para que nos demos cuenta. Miremos los santos. A mí me tocó en mi época, en mi pueblo había sacerdotes valientes, temerosos de Dios, que no dejaban propagar el pecado. ¿Y saben cómo los llaman? Rigoristas. Pero hace 30 años, mi pueblo era diferente a lo que es ahora. ¿Será mejor ahora que hace 30 años? No. Eso es evidente. ¿Están viviendo en una mejor condición las familias? No. ¿Está en una mejor condición nuestro país, Colombia, hoy? Cuando se han hecho tantos esfuerzos por la paz, no. Fíjense, estamos estos días en paro armado. Y estamos mejor y eso es un engaño, una mentira.
No estamos mejor. ¿Está mejor hoy el mundo que hace 50 años, que hace 40, que hace 30? La amenaza hoy es más grande. No. ¿Cuántos niños están siendo abortados a diario en el mundo? ¿Estamos mejor? Gente cristiana y de fe no hace eso, porque hay un mandamiento que dice no matar. Hay un mandamiento que dice no fornicar ni cometer actos impuros, ni adulterar. ¿Estamos mejor hoy? ¿Estamos mejor cristianamente? Yo no sé qué le está pasando a muchos profetas entre comillas. Yo no sé qué nos está pasando a muchos cristianos y evangelizadores entre comillas. Mejor, nuestra única esperanza hoy, nuestra gran luz, menos mal, es el Señor que se sigue ofreciendo en la Eucaristía. Es su palabra que todavía podemos seguir escuchando. Nuestra gran motivación y alegría y signo de esperanza son los santos. Los santos que tiene la Iglesia y que han permeado los 2000 años de historia de la Iglesia. Eso es una luz de esperanza. Cristo es una luz de esperanza. El corazón inmaculado de la Virgen es una luz de esperanza para nosotros. Eso es esperanza. Pero hoy lamentablemente nuestras realidades no tenemos concretos, no tenemos muchas luces de esperanza. Son muy pocas, porque nos hemos pervertido, porque hemos entrado en una, me decía un sacerdote con angustia, padre, el relativismo en el que hoy hemos entrado, y me lo decía refiriéndose a la vida sacerdotal. Y no porque él se imagine, se invente, con causas razonables. El relativismo en el que hemos entrado hoy en la vida sacerdotal es muy grande. Por eso no dejemos de mirar al Señor. No dejemos de escucharlo a Él. La palabra de Cristo sigue viva. Y Cristo nos sigue hablando y nos está llamando a la conversión. No dejemos de escuchar a la Virgen que nos sigue hablando. Son nuestra esperanza. No dejemos de mirar a los santos. Ahora más que nunca tenemos que poner nuestra mirada en los santos. Mirar a la Iglesia, que es hermosa. La Iglesia en su tradición viva. No en algunos por ahí que ya están denigrando del testimonio de nuestra Madre la Iglesia. De algunos que están contradiciendo la predicación de la Iglesia, de algunos que están resistiendo a la Iglesia, y lo hacen en nombre de la Iglesia, como San Pablo, cuando perseguía a los cristianos, que los perseguía en nombre de Dios, y el mismo Dios se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De hecho, San Pablo identificó que quien le estaba hablando era el mismo Dios por quien él estaba peleando, a quien él estaba matando. ¿Quién eres, Señor?, le pregunta, y el título de Señor se lo da porque es en el mismo Señor que él ha creído. Pero Pablo se da cuenta que a quien está persiguiendo es a quien él ha estado defendiendo. Jesús se le revela y le dice: Dios se le revela y dice: tú me has estado persiguiendo a mí, porque estaba ciego, Pablo, ciego, y era celoso de la ley. Hoy hay muchos legalistas, celosos de la ley, pero son puros legalistas, ciegos, y están persiguiendo, acabando a quien ellos mismos defienden. En nombre de Dios matan a Dios. En nombre de Dios están matando a Cristo. Así hay muchos hoy en la iglesia. Y deberían revisar sus vidas, porque deberíamos revisar cada uno nuestras vidas a ver cómo estamos ante la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra autoridad moral? Fijémonos a ver, porque puede que estemos en pecado, y si estamos en pecado, quien nos está hablando y dirigiendo es el diablo y el mundo. Así de sencillo. La Gaudium et Spes nos enseña que quien vive en el pecado ya tiene oscurecida la razón, tiene oscurecida la inteligencia, ese no tiene una capacidad de ver claro. Quien vive aferrado a sí mismo
No se está dejando dirigir por la luz del Espíritu Santo y del Señor. Quien vive acomodado al mundo y vive con el mundo ya no tiene los criterios, la mentalidad de Cristo. Tiene los criterios del mundo. Por eso fijemos en nuestra vida cómo estamos. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida ante la verdad del Señor? Porque si nosotros no estamos dependiendo absolutamente del Señor, puede ser que otra fuerza sea la que nos esté inspirando y la que nos esté impulsando, pero no la fuerza del Señor, porque nadie puede servir a dos señores. Terminará despreciando a uno y aceptando al otro. Entonces, dos señores no pueden estar en el mismo trono. No pueden estar en el mismo trono. O el trono le pertenece a Cristo, o tenemos otro Señor. Por eso Jesús le dice a la samaritana, el que tienes ahora tampoco es tu marido. Has tenido 5. Y eso que ella creía que seguía a Dios, porque se ve que era una mujer piadosa. Nuestros padres, este pozo nos lo dejó nuestro padre Jacob, y nuestros padres nos han dicho que podemos adorar aquí en este monte. Ella se ve que era una mujer. Ay, mujer, créeme que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se ve que era piadosa, pero Jesús le bajó el Señor del trono y le dijo, ese Dios el que tú tienes ahí no es, tú tienes una percepción de Dios, pero ese no es real, bájalo de ahí. Ve y llama a tu marido. No tengo, si está dicho bien, porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es marido tuyo. ¿Y cómo Cristo le hizo ver que el único Señor que tenía que estar en ese trono era Él? He encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y luego le dicen, ya no creemos por tus palabras. Te habíamos creído por tus palabras, pero ya nosotros mismos lo hemos visto. Es el Señor. Es el Señor. Esa es la realidad a la que nosotros tenemos que llegar. Desentronar tantos señores de nuestro corazón. Hay que quitarlos. Ese trono le pertenece a Jesús. Y a Jesús Eucaristía. Es nuestro Señor. Así como la Virgen, San José y todos los santos permitieron que ese trono solamente fuera del Señor. Es lo que Cristo está reclamando para Él, y lo reclama en justicia, porque solo por Él fuimos creados, y solo en Él fuimos redimidos. Nosotros no le debemos gratitudes a nadie más que a Cristo, y en Cristo y desde Cristo a los demás, pero al único que si somos algo, si nos llega algo bueno, solo es por Cristo, solo por el Señor, solo Él es la única fuente. Y está presente en la Eucaristía. Solo el Señor. ¿Qué cuentos de vivir para darle alabanza a los hombres? ¿Qué cuentos? Ante el único que nos debemos rendir es ante el Señor. Es ante Él. En el cielo nadie está, un ángel diciéndole al otro, ¿y usted por qué a mí no me abraza? ¿Usted por qué a mí? No, todas, miriadas y miriadas, todos delante del Señor. Solo delante de Él. Delante nadie más, ante el Cordero se rinden todos. Imagínense los ángeles en el cielo, los santos poniéndose en esas bobadas, como si fuéramos el centro de atención. Es que no me saludó, es que si me dijo, no, qué bobadas, eso es puro ego, amor propio. Allí está otro Señor, no está Jesús. Tenemos que vivir para Él, solo para el Señor. Y Cristo tiene toda la autoridad para reclamar el trono de nuestro corazón y todo el espacio de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre